Hola, buenas tardes. Bienvenidos al Café de los Sábados, Café Cineastes. Hoy hablaremos con Miguel Ángel Font, que tiene la película Tiempo de Blues en el festival. Entra una cuenta Cine Inclusivo. Miguel Ángel, dime si esa es la tuya, porque estaba esperando la personal. Y bueno, esto que hablaremos de esta peli que está seleccionada en la sección oficial del festival. Y nada, a ver si nos cuenta los secretos de esa peli. A ver qué tal. Hola, Miguel Hola, Ángel, hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Muy bien. Ay, qué bien. Yo creo que estoy en una fase peor que tú. Estoy aquí en Barcelona, entonces estamos en la cero aún. Ah, Y vaya. sí, sí. Y nada, a ver si podemos pasar a la uno porque la Barcelona parece Miami Beach, o sea, está lleno de gente. Y las canchas de básquet también, pero bueno, a ver Sí. si no suspendemos. Nada, eso, ¿qué tal? Este espacio se hace en la MICE para hablar con gente pues que tiene algún tipo de relación y en este caso Tiempo de Blues Ujú. está en la selección oficial del festival de un año histórico. Eso pasaremos a la Desde historia. luego. Pasaremos a la historia. Este año hemos hecho tres festivales, el que ya ha pasado que no se celebró, el que hemos hecho desde casa y en octubre a ver si lo podemos hacer. Seguro, Y seguro. sí, a ver. Y nada, si te parece, empezamos ya el café. Y en tu caso el Claro. té me dijiste, ¿no? Sí, aquí lo tengo. Mira, te cuento una cosa. Ayer estaba viendo un documental de Kilian Jornet que decía que hace muchas entrevistas y a veces le repiten las preguntas. Entonces, a lo largo de la tarde vamos a hacer un juego. Si te hago una pregunta que te hacen siempre, me dices, esa es la típica. Así un poco Sí. me sitúo porque me hizo Bueno, bastante gracia el juego este y si te apetece jugamos a eso. lo que tú digas, yo estoy aquí a tu servicio. Pues jugamos. Bueno, la Vale. primera es, y puede ser que sea de las típicas. ¿En qué punto está el proyecto? Cuéntame. Tiempo de blues. Sí. Pues es que Tiempo de Blues es un proyecto bueno, lo escribí en 2017 y lo rodamos en 2018 con la productora When Lights Are Low, con Nuria Cidoncha, que creo que la conoces bien. Sí, sí, sí. Y en ese sentido, el proyecto se rodó y en 2019 lo terminamos. Lo que pasa es que justo pasaron varias cosas con él. Por un lado, aparte de ser un cortometraje normal, es decir, que tú lo ves y empieza, acaba, es una historia de ficción como otra cualquiera, bueno, yo no sé si conoces que llevo una línea de investigación sobre cine accesible, sobre cómo Ujú. llevar la cultura a un público pues mayor, ¿no? Y entonces, bueno, en ese sentido, no solamente trabajamos lo que es la película o el proyecto como una producción con su nivel artístico, con su nivel técnico, sino que además implementamos una metodología que estoy desarrollando sobre cómo hacer este tipo de producciones inclusivas. No solamente para que Tiempo de Blues pueda verse con audiodescripción, Ujú. subtitulado en lengua de signos y como una película al uso, sino también trabajando con un gran equipo de personas, no solamente profesionales del mundo audiovisual, sino por personas con discapacidad. Ujú. Entonces de ahí queríamos hacer un making of, pero resultó que empezamos a ver el material y nos alucinó tanto lo que había salido que no solamente terminé el cortometraje en 2019, sino que empecé a hacer un documental que es como una pieza anexa al Ujú. corto y entonces, bueno, pues trabajamos de la forma en la que empezamos en ese 2019 no solamente a intentar mover el cortometraje, sino además a terminar el documental que había salido así como de la nada. Me recuerda un poco a Pere Portabella, ¿no? Hizo esto con Vampir Cuba de Cook, que de una peli Ajá. sacó un documental y Claro. qué guay, Es muy que bien. al final lo que yo creo que es Tiempo de Blues es una experiencia muy emocionante. No solamente el cortometraje pues tiene su carga sentimental, sino que además Ujú. ya te digo que el rodaje y la producción se ha visto arropada por ese sentimiento, ¿no? que captura el docu. Entonces es que justo cuando íbamos a empezar a moverlo, la feliz coincidencia de que con Nuria Cidoncha también bueno, produjo mi primer largometraje como director y guionista y justo tuvimos que empezar la preproducción. Entonces no pudimos mover Tiempo de Blues porque estamos rodando una película. Afortunadamente, que se ha terminado justo en esta época de coronavirus. O sea que imagínate, Tiempo de Blues, estábamos ahí todo el rato diciendo, bueno, ahora
ay, nos pasa no sé qué, ahora tenemos que rodar la película, ahora, uy, el coronavirus, ahora no sé qué. Entonces, al final no hemos tenido un momento de sentarnos y decir, hola, esto es Tiempo de Blues. O sea, que siento el rollo, pero es que ha sido un proyecto que bueno, es un poco víctima o hija de las circunstancias que han ocurrido. Pues empezamos con esta entrevista y seguimos con la Mirce para hacer el lanzamiento internacional de esa Claro. peli tan entrañable que entramos a hablar ahora de ella. Empieza la peli con una luz que se apaga, el Sí. tiempo se para y empieza una cámara muy, muy dinámica porque Fa empieza a correr. La pregunta es, ¿se ha acabado el blues? ¿Se ha acabado la música de antaño? ¿Por qué esa luz que se apaga, esa música, ese reloj que se detiene? Mm. Bueno, digamos que me gusta que te hayas fijado en las pequeñas metáforas o el simbolismo que hemos planteado en el proyecto. En ningún caso creo que el mensaje es fatalista en Tiempo de Blues. Es decir, yo no opino que el blues se está acabando. Opino que como todo, ¿no? El blues, el jazz, el heavy, el reggaetón son parte de nuestra vida y como todo en la vida tiene una fase, un momento, un espacio, una circunstancia. Entonces, en ese sentido, yo que además soy muy, muy, muy melómano, creo que toda música tiene espacio en una vida tan larga como la que todos disfrutamos, espero. Y en ese sentido, pues no veo que estemos denostando un género u otro. Evidentemente, pues las tendencias cambian. Ahora estamos en un momento en el que pues el blues no lo vamos a escuchar en la radio fórmula, ni mucho menos, pero siempre hay alguna nota, algún acorde, algún pequeño deje que sí que nos trae de vuelta ese sabor cincuentero, sesentero, esos otros géneros que pues entiendo que como a ti, ¿no? Que nos gustan más que una música un poco más de radio fórmula, ¿no? Digamos. Aunque a mí me encanta también, ¿eh? Ojo, yo aprecio todos los estilos, de verdad. Sí, sí, sí. Bueno, luego hay un tono, ¿no? En la peli que un poco, creo, es la pregunta, ¿no? Si es melancólico o romántico el tono que maneja la peli, porque, bueno, luego hay un diálogo entre J y Fa y quería que tú me contaras, que valoraras si realmente hay romanticismo y melancolía de estas dos palabras, cuánta cantidad hay o si no. Pues bastante. Soy una persona muy, o sea, no soy muy nostálgico en el sentido estricto de la palabra, es decir, no, eso de cualquier tiempo pasado fue mejor, no va exactamente conmigo. Creo que valoro y hay que valorar tanto nuestro pasado, nuestro presente, como todo lo que nos queda por delante, por vivir. Y en ese sentido, lo que pasa es que sí que me gusta mucho la atmósfera de cuento, ¿no? Y sí que es verdad que Tiempo de Blues es un cortometraje, pues que es realista, no hay nada fantástico, no hay nada loco, así de efectos especiales o criaturas, pero sí que quería envolverlo un poquito de ese aura de cuento, ¿no? Y los cuentos siempre para mí han tenido un punto como ese... Es una melancolía, sí, es ese punto de drama pero sin ser drama, de belleza sin ser empalagoso, ¿no? O sea, de que la pura realidad también nos transmite o nos evoca ciertos momentos que pueden ser una conexión entre dos personas, para mí es algo mágico, ¿no? Es decir, hay personas que te encuentras en la vida y que conectas así. Y de repente es como dices, ¿no? Ostras, parece que te conozco desde hace años, ¿no? Cosas así. Entonces, ese tipo de situaciones que no son medibles, que muchas veces podrías explicar, pero hasta cierto grado, ¿no? No lo sabemos, ¿no? Entonces, esa pequeña magia, esa chispa que existe, pues yo creo que es un poco ese sentimiento que quise capturar en Tiempo de Blues. Sí, como director hay una cosa muy buena, ¿no? Y es que cuando la peli transmite algo ultrasensorial, de esto que hablamos de los ambientes, yo creo que es un acierto. O sea, el corto sí que transmite que hay como un aura ahí especial, ¿no? Pues, o de melancolía o de romanticismo, pero sí que transmite algo más que las imágenes, ¿no? No es efecto Kuleshov de imagen, plato de comida, sino que es un poquito más y eso sí que lo consideré un acierto, ese Gracias. aspecto. Sí. Es que además para mí el cine es como escribir. Hay veces que pues hay cine que es enunciativo afirmativo, es decir, lo que ves es lo que hay, ¿no? Pero luego conforme vas pintando, vas usando
determinado tiempo verbal, vas usando determinado un adjetivo, un adverbio, marcas un ritmo. Entonces, al final, lo que es una simple frase, que es una unión de palabras, sílabas, planos, etcétera, pues al final puede ser algo que aunque tú lo estás viendo, te evoca algo que no está, ¿no? Entonces, para mí, una de las cosas más complicadas de hacer cine es que con algo tan visual transmitir lo invisible, ¿no? Ese ADN que tú estás insuflando todo el rato y que al final pues no tiene que ser notorio durante la experiencia. Es decir, esto es como un susurro que te va seduciendo y te va diciendo, bueno, pues sí, estás viendo una niña que está hablando con un hombre sobre la vida, la muerte y tal, pero ¿qué te está susurrando? ¿Sabes? Entonces, sí, ese punto me gustaba siempre y considero que en todo mi trabajo pues está ahí de una forma o de otra, pero el cine es una especie de hipnosis para mí también. Sí. Entonces tienes que jugar con todos los planos que puedas y darle ese punto de viveza, ¿no? Y de misterio también. Yo creo que la peli está muy cargada de eso. Y hay una cosa que me inquietó y es que la nana llega al pub en el momento en el que supongo que en ese pub se ha acabado una fiesta. Ahí habría unos conciertos, una juerga y un poco casi es volver a la línea de las preguntas, pero ¿es importante que esa niña llegue a esa hora al pub o es circunstancial? Bueno, digamos que, como te decía, aunque Tiempo de Blues pues es un título que es más evocador que realista, ¿no? Sí que creo que lo que trazamos muy bien es que fuera lo más verídico posible lo que pasa con la niña. Es decir, la niña sale corriendo se supone, un hospital y llega a un bar. Ese bar está cerrando porque son como las 7 de la mañana, es muy pronto por la mañana. Entonces sí que trazamos muy bien dónde está el bar, dónde está el hospital, por qué calle corre. Es decir, que tú puedes hacer el recorrido que hace Fa para llegar al garito y en el garito, ¿por qué está abierto ese garito? Pues bueno, te damos esas trazas de que ha habido una fiesta, de que ha durado hasta tarde y entonces cuando llegas pues te da ese punto de realidad, ¿no? De la suciedad, que no es un sitio bonito, ¿no? No es nada onírico, es un bar con confeti, cubatas tirados, cerveza por el suelo. Es decir, que al final es lo que te decía, ¿no? Es un poco buscar esos pequeños momentos de conexión en un sitio que a priori podrían no darse, ¿no? Y entre personas que no tienen nada que ver, como un hombre cincuentón, cañero, rockero, con una niña tierna de 10 años, con los ojos azules, redondos, tal, muy dulce. O sea, que bueno, es uno de esos contrastes que marcan un poco la línea de todo el cortometraje. Pues se acaba de conectar un exalumno, yo soy profe, se ha conectado un exalumno mío que lo tengo como manager de redes y me explica cosas de los chavales modernos y tal. Entonces esta pregunta se la voy a dedicar a él. Vamos a hablar un segundo de Jota, porque hay un momento en el diálogo que me gusta mucho, que es cuando él le dice la música que escucha y ella le contesta con la que escucha a ella, que va un poco alineado con los tiempos que hemos hablado antes, ¿no? Entonces la pregunta es, y es por eso se la dedico a Javier, ¿es boomer Jota? ¿Esa opinión que tiene de lo de antes será mejor? ¿Es un punto boomer o no? Sí, bueno, también creo que te ayuda a conocer a un tío, pues, ¿sabes qué pasa? Que yo me doy cuenta que a día de hoy nos fijamos más en la diferencia, que de tú eres así, yo soy así, entonces no nos vamos a poder entender nunca. Y creo que en el corto es un poco esa fase pasarla al otro lado, ¿no? A decir, bueno, vamos a dejar, vale, yo soy así, tú eres así, pero ¿cómo nos ayudamos, no? ¿Cómo podemos conectar? Entonces, bueno, pues ese momento, ¿no? Cuando él va un poco de, a ver, yo soy un rockero y tú escuchas ruidotón, ¿no? Pues claro, al final pues te da ese punto, ¿no? Que en dos pequeñas frases ese distanciamiento con algo tan trivial que dices, bueno, a mí me gusta el reggaetón, a ti te gusta el rock, ¿qué más da? ¿Sabes? O sea, seguimos siendo seres humanos, seguimos siendo personas, podemos hablar de muchísimas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues también estaba, no esa crítica, porque a mí no me gusta decir que soy crítico de nada, sino esa pequeña observación de cosas, ¿no? De, pues si a ti te gusta esto y a mí esto, pues bueno, encantado, hasta luego. Un poco frío, ¿no? Pero pasa en muchos ámbitos de la vida, al menos me pasa a mí, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, pues quise darle ese pequeño momento también de purismo, ese purismo de los
del rock, el jazz, todo esto, ¿no? Mi música es mejor. Y dices, bueno, como si tú hubieras sido Coltrane o Miles Davis, ¿no? Y no sé, ¿sabes? Que al final Sí, nos sí, atribuimos cosas como si las hubiéramos hecho nosotros mismos. sí, Y al revés, nuestro único mérito es haberlas conocido y escucharlas. sí, sí, ¿Sabes? Que al sí, sí. final... Sí, está muy presente el corto y ojalá llegue esta misma pregunta a las aulas, porque hay veces que no podemos o no sabemos conectar con los chavales. Ciertamente escuchan reggaetón, trash, trap y toda esa historia. Y Tras, yo, ojalá tras. ojalá, y- Pantera. sí, no, también escuchan, ¿eh? También. Y yo, Ah, sí, cómo sí, no. sí, sí. Y yo creo que nos cuesta conectar con ellos en ese aspecto. Y lo que te decía, ojalá el corto llegue a las aulas, que es la idea, porque van a ver los cortos los chavales, y que se Ujú. paren en este punto que estamos hablando, porque creo que acercaría posturas. Y yo en este caso sí que me veo un poco lejos, porque no les he explicado un poco el por qué el reggaetón no me gusta. Supongo que es la línea editorial de los medios, ¿no? Pues a veces las músicas no son muy inclusivas, las letras, quiero decir. Sí, sí, No sí. sé, no lo sé, pero no conecto en ese punto y me cuesta un huevo y creo que el corto puede ayudar a entender, ¿no? A conectar mayores y Bueno, jóvenes. ojalá. Es que además yo creo que la música es algo que nos gusta a todo el mundo, ¿no? O sea, ya sea un estilo u otro, es algo universal, ¿no? Es casi como el cine. Yo me he criado como intérprete de violín hasta que no pasé a la universidad y decidí dedicarme al cine, pues yo era violinista. Estuve 20 años ahí frotando la cuerda, pero sí que es verdad que muchas veces incluso peca uno mismo, ¿no? De decir, ah, este estilo, esto lo haces así, o no sé, o sea, ser un poco, o sea, juzgar algo que es que no lo más difícil es mejor, o no lo más rápido de producir no emociona de verdad o entraña un sentimiento sincero. Entonces, bueno, pues yo creo que aprender a valorar y educar el paladar en el respeto y en no juzgar nada, sino Ujú, abrir las orejas, abrir los ojos y ver hasta dónde te mueve el corazón, ¿no? Pues yo ujú. creo que puede ser un mensaje que en tiempo de blues se pueda transmitir o sacar de él. Esa línea es la que tenemos en la MICE, por eso está en la sección oficial del corto y ojalá Ah, sea la excusa perfecta para que en las clases se hable e incluso eso, ¿no? Que el profe recapacite y entienda los procesos del alumno y lleguen a una común unión y lo que decías antes, pues que cada uno desde lo que le gusta puedan dialogar y generar debate. Bueno, ahora va una pregunta bastante sencilla, no sé. Tiempo de blues, yo la temperatura de color la veo muy fría a lo largo de todo el corto. ¿Tiene algo sí. que ver? Sí, a ver, el azul está muy presente porque también era la intención de, bueno, transmitir siempre una atmósfera acorde al título, porque el título siempre, digamos, que define mucho lo que estás haciendo. Entonces, pues si tenemos blues en el título, pues bueno, pues todo el azul iba a ser importante de alguna manera o de otra. Pero también porque, bueno, el tono ese de... Tampoco es súper frío, porque siempre hay mucho cálido en la propia imagen. O sea, es un contraste, siempre ese... como que la vida es fría, gélida, ¿no? Se te puede morir la mascota y el mundo sigue, ¿no? O Ujú, puedes estar viviendo el peor momento de tu vida y es que, o sea, a nivel de la naturaleza no hay impacto, ¿no? Es algo muy frío, muy, 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 muy fuerte, ¿no? Pensar de esa manera. Pero es que es verdad, ¿no? No porque tú estés en el suelo herido, en un momento dado tienes que exigir o tienes que decir, no, mundo, párate, ¿no? Sino que al revés, tienes que decir, bueno, me he caído, ¿cómo me curo? ¿Cómo me levanto y cómo continúo con mi vida, ¿no? Que es un poco de lo que va a Tiempo de Blues. Entonces, bueno, pues también esa mezcla de cálidos, de fríos, esas luces que a veces son un poco verdes, extrañas, ¿no? Pues es un poco también por qué fases está pasando la niña, ¿no? Un amanecer muy tenue con el que empieza, aunque azul, un espacio muy oscuro que poco a poco se va iluminando, o sea, digamos que todo el proyecto está a vista de pájaro, sí que puedes ver como que hay un mapa de iluminación que va cerrándose y abriéndose poco a poco, o sea que digamos que ujú, en ese sentido también hay mucho trabajo, incluso también a nivel visual, en muchísimos planos, si te fijas siempre hay círculos ujú, por detrás, desenfocado, tal, porque es un poco siempre pues ese punto del reloj, de las ujú. esferas, que también tiene mucho que ver con el título, o sea Sí.
que digamos que hay muchos detalles que hemos estado cuidando desde todos los departamentos, que además hemos tenido un equipo excelente y lo reflejan, ¿no? Que decir, jolín, pues mira, no me había dado cuenta, pero ahí el de arte me ha puesto no sé qué y el otro me ha hecho no sé cuántos. O sea, que la verdad es que ha sido un proyecto que lo he redescubierto mucho en cada fase y en el propio montaje me daba cuenta cuando paraba una imagen. ¡Ostras! Pues mira qué regalo me ha dejado este departamento. Mira, o sea, que la verdad es que me he sentido muy afortunado con este proyecto. Eso lo cuentan en las escuelas de cine, ¿no? Que cada ámbito, cada parcela tiene que contar su historia, ¿no? Entonces, sí, funciona muy bien. Y te preguntaba al principio, en la edición también, la edición funciona al ritmo de la música. Se nota mucho al principio, después también. También está un poco en la edición la presencia del título y de los ritmos, ¿no? Sí, es que ya te digo, el corto ha sido un ejercicio también de cómo hacer algo que, o sea, cómo hacer un corto que a priori es un drama, darle ese punto un poco musical, un poco cuento, un poco, o sea, beber de unas fuentes que hagan que al final la narración, aunque se está hablando de sentimientos, de emociones, de cómo superar una pérdida, pues, o de un momento de duelo, pues cómo darle ese punto de, no, es que da igual que estés pasando por esta fase, hay otras cosas y que están pasando a la vez, ¿no? O sea, fíjate, valóralas, mira a tus lados y siente más allá de lo que igual nos encerramos muchas veces y no sabemos mirar a los lados, ¿no? O levantarnos y continuar, ¿no? Entonces, bueno, pues todos esos pequeños detalles de montaje, etcétera, siempre también estaban con ese punto de darle optimismo, ¿no? De que no sea un proyecto que haga daño, sino al revés, de podamos sacar temas que igual a veces decidimos encerrarnos en ellos y al revés, ¿no? Queremos continuar, queremos darle otra vuelta y avanzar, ¿no? Que yo creo que el mensaje es ese, ¿no? Sigue porque es que vida hay una, ¿sabes? Por ahora que sepamos, vida hay una Hay que disfrutarla. y hay que disfrutarla porque tienen muchísimas cosas. Llega. El mensaje llega, sí. Y ahora vamos a la parte nuclear, creo yo, si no corrígeme, del corto, que es el momento en que coge la guitarra y hay una especie de pedagogía musical muy chula. Entonces, bueno, no sé si... Una pregunta es si sabes la parte nuclear del corto, es como un poco lo que yo percibí, y bueno, ¿qué nos puedes contar de ese momento de pedagogía musical que él va tocando la guitarra y ella va traduciéndolo con sentimientos? Es que me parece brutal para llevarlo a las aulas y que las clases de música, que yo no soy de música, soy de lengua, pero igual, que sean algo más que tocar la flauta, no sé, es como... Esa nota tiene esa sensación, porque la escuela, siempre desde el punto de vista de un profesor, tiene que educar, ¿no? al alumno en sensaciones y sentimientos sobre todo. Entonces, las dos preguntas. Una es si es la parte nuclear del corto y la segunda es que desarrolles esa parte de música y emoción. Sí, en cierto modo, claro, era el punto que más me apetecía transmitir porque yo te cuento mi experiencia como músico. Cuando tú empiezas, a mí la primera vez que me colgaron un violín en el cuello, pues yo creo que tenía 3 o 4 años, quiero decir. Y en ese momento tampoco sabes, pues bueno, vale, tengo un violín, pues toca, haz escalas, haz movimiento del arco, haz no sé menos, y nadie te va explicando, pues, al menos en mi caso, quiero decir, que la música es algo más, ¿no? O sea, y eso pues un poco tú lo vas descubriendo, ¿no? Cuando vas haciéndote más mayor, pues te van diciendo, no, aquí detente más, aquí frasea un poquito más, aquí hazlo más intenso, más suave, más bajito, más alto. Y al final tú estás haciendo algo que te está diciendo otra persona que tienes que hacer, ¿no? Que es como ir al colegio. Pero luego a veces no te das cuenta o no se te transmite, en mi caso, vuelvo a repetir, que todo el valor que entraña aprender o conocer una disciplina o qué hay más allá de esto. Pues, por ejemplo, yo ahora mismo no me dedico a la interpretación musical, pero estoy más metido en el mundo de la música que nunca, porque al final soy editor, hago videoclips, estoy en contacto con compositores de música, dirijo actores y para mí es que el tempo, llevar el tempo de una escena, llevar el tempo de una mirada, de una voz, de un tal... O sea, es que al final yo siempre digo lo mismo. Para mí una interpretación de actores, un diálogo, si no tiene un ritmo, es como una sinfonía. Tú estás oyendo, vale, aquí, uy, mucho silencio. No, no, aquí es cuando tiene que empezar a hablar, no sé qué. O sea, que al final la música me ha ayudado a unos niveles brutales y
yo no estoy diciendo que el profesor de música tenga que explicarte esto, pero que sí que creo que es igual de importante la información que recibes y esa puerta entreabierta que te tienen que dejar a todo lo que puedes hacer con lo que estás aprendiendo, ¿no? Porque en ese momento tú es cuando dejas de pensar que se te está imponiendo algo, ¿no? Y creo que muchas veces cuando somos jóvenes interpretamos que la enseñanza es imposición, ¿no? Yo te explico esto y tú, sin pensar, lo copias, tomas tus apuntes, lo haces en el examen y te vas a tu casa, ¿no? Pues una de las cosas de Tiempo de Blues para mí es todo lo contrario, ¿no? Todo lo que la vida te enseña o lo que tienes, todas las herramientas que te dan a tu disposición y que no hay que olvidar que uno mismo tiene que tener esa capacidad de coger esas herramientas y de utilizarlas para lo que es él mismo. Es decir, la música, ¿vale? ¿Cómo hago con la música? O la literatura, o las matemáticas. O sea, ¿qué me dicen los números? ¿Me atraen, me repelen? Vale, pues soy de letras. Y en las letras, quiero decir, pero bueno, pero que son reflexiones que muchas veces cuando vas al colegio, al instituto o a la universidad, pues tienes ese punto de decir, ¿pero por qué? ¿No? O sea, ¿por qué? Pues me rebelo, tal. Y a veces dices, bueno, espérate, pero ¿contra qué te estás rebelando? O sea, ¿qué es lo que funciona más para ti y qué es lo que funciona para el sistema, ¿no? Educativo? Pues bueno, pues haz lo tuyo, ¿no? Pon tu propia voz, búscala. Evidentemente a esas edades somos muy jóvenes, pero la búsqueda constante de la voz de uno mismo es de las cosas más importantes que hay que encontrar en la vida, ¿no? Y qué suerte tener la oportunidad de encontrarla cuanto antes. En mi caso, pues ya ves, gracias a mi familia pude encontrar que las artes me movían desde pequeño, ¿no? Y qué gran ventaja frente a compañeros y compañeras que te das cuenta, pues ¿cuándo empezaste a tocar? 15 años. Y yo con 15 años ya tenía otro nivel, ¿sabes? Quiero decir, o todo el bagaje de irte al videoclub y tocar las películas y recorrerlo durante horas, como si fuera una biblioteca de películas, ¿no? O sea, vivir una película solamente por coger esa caja, darle la vuelta, o sea, o sea, era como una experiencia más intensa, ¿no? Y a veces, pues bueno, pues la digitalización está muy bien, pero a veces nos olvidamos de que, bueno, existe más allá de lo que es una pantalla, más allá de lo que es un profesor enseñando, sino, ¿qué me está contando realmente eso? O sea, ¿qué puedo sacar de aquí y en cierto modo robarlo siendo egoísta, quedármelo para llevarlo yo por mi propio camino, ¿no? Y entonces esa propia voz, que puede ser creativa o empresarial o de cualquier tipo, pues es una de las cuestiones que me gustaban en ese momento, ¿no? De decir, mira, tío, súbete aquí, siéntate conmigo, vamos a hablar, qué sientes, cómo lo vives, qué te pasa, vamos a escucharnos, vamos a hablarnos, yo no te juzgo, tú tampoco, vamos a escuchar una guitarra y a partir de ahí, pues el diálogo surge solo, ¿no? En cierto modo, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya te digo, yo, digamos que Tiempo de Blues tiene muchas pequeñas sugerencias, ¿no? O valores que son opiniones, pues, que veo que compartimos, ¿no? Y me alegra que las saques porque desde luego el juego estás ganando, estás haciendo todo preguntas muy guay, ¿no? Y te las agradezco. Y en ese sentido, pues ya te digo que también esa escena era un reto, por lo que te comentaba, de cómo hemos querido llevar esta película a personas con todas las capacidades, es decir, pues una persona sorda, ¿cómo va a entender esta película? En la versión en lengua de signos, ¿cómo hacemos que una persona interprete las frases que son pura música para una persona sorda? O sea, ha habido muchos retos y esa escena también la construí desde la voluntad de querer transmitir el valor de la música no solamente a todos los que oímos, sino a los que no oímos, porque a veces una persona que no oye sabe de música más que una que oye. Y a veces se da más cuenta de lo que es una melodía o sabe apreciar más una interpretación alguien que no oye que alguien que sí. Porque como no le damos valor, porque música hay mucha, ¿no? Dices, bueno, pues, pero párate un momento, o sea, aquí hay un ejercicio importante, aquí hay un trabajo, aquí hay una emoción. Vamos a ver, ¿por qué no te gusta? Nadie te dice que no te guste o que te guste, pero dale un porqué, o sea, sé capaz de explicarlo porque al final no es por la otra persona, es por ti, porque sepas darle voz a lo que tienes dentro, que muchas veces pues es lo que le pasa a Fa. Está todo el rato, pues no, pues ¿qué? Pues lo quiero ya, pues dámelo, pues quítamelo, pues, ¿sabes? Y no está diciendo nada ella, está reaccionando desde la violencia o desde la inmadurez y al final, pues esa falta de comunicarse, pues es algo que sí que nos da mucho juego a la hora de abordar este cortometraje. Pues muchas gracias por la explicación del corto.
Espero que nos veamos en octubre y te Claro. podamos contar que ha funcionado súper bien. Y nada, tenemos una máxima en este espacio que es cuando se acaba el café, se acaba el espacio, es media horita y agradecerte mucho tu predisposición, que me atendiste muy bien Nada. ayer y felicidades por el trabajo, de verdad. Un abrazo. Muchas gracias. Bueno, a ti Enhorabuena por Miguel el Ángel, festival. gracias, hasta luego. Adiós, Hasta buenas luego. tardes, adiós, hasta ahora.